Pero ahora lo tenemos aquí como un santo sacerdote, ¿no? Oramos por su santidad, Padre. Oramos por su santidad. Padre Meloni nos va a acompañar con el tema Patris Corde. Patris Corde es una carta del Papa Francisco que lo escribió con motivo de son 150 más 454 años, ¿no? Con motivo de que San José fue declarado como patrono de la Iglesia Universal, ¿no? Entonces, esta carta, escrita por el Papa Francisco, Padre Augusto nos la va a expresar. Gracias. Ahí nomás. ¿Ahí? ¿Hola? No, estás en Facebook. Oh, ya. Están escuchando a todo el mundo ahí. Qué maravilla. Entonces, la primera parte es explicar la carta, ¿no? Patris Corde, y la segunda parte va a ser un poco orientada a aterrizar esta carta para nosotros los laicos, y va a estar a cargo del señor Carlos White. Él es uno de los miembros organizadores del Rosario de Hombres Perú. Ya en su momento él nos explicará. Entonces, damos la bienvenida a Padre Augusto Meloni y al señor Carlos White. Cuando ellos terminen sus exposiciones, van a poder hacer preguntas para que ellos nos la puedan resolver, ¿sí? Bienvenidos, entonces. Gracias, Alicia. Entonces, empezamos con una oración, ¿les parece? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en este conversatorio, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios sobre lo presentado en esta carta del Papa Francisco, que ya se mencionó. Fue del año 2020, 8 de diciembre, con ocasión de los 150 años de el patrocinio de San José a la Iglesia, que fue una iniciativa del Papa Pío IX. El Papa Francisco en este documento, al final del documento nos dice que este documento está dirigido para que crezca la confianza, la devoción en San José. Y menciona una serie de características, son siete características que identifica el Papa de la paternidad de San José. Y cada una de ellas es muy rica, densa y podríamos irlas viendo. Yo quisiera, no sé en el orden, porque entiendo que lo que va a presentar Carlos tiene que ver con la devoción del Rosario de Hombres, que nuestro patrono es San José. Entonces, tal vez una pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿qué es la paternidad? Que yo creo que es muy importante. Porque todo esto que la Iglesia viene tratando de discernir acerca de San José viene en relación al tema
de estos 7 que menciona el Papa, todos están referidos a la maternidad y a un hecho histórico que en el designio providente del Padre, de Dios Padre, en la encarnación, Jesucristo no vino de madre, diríamos, soltera, sino en una alianza matrimonial, María desposada con un hombre llamado José. Y este hombre llamado José, hombre justo, como dicen los evangelios, cumple, diríamos, una tarea muy importante, como nos enseña el Papa San Juan Pablo II, como custodio del Redentor y de María, pero además, como resalta el Papa Francisco, como corazón de padre, Patris Corde. Y entonces, de alguna forma, lo que la Iglesia nos enseña, nos propone, incluso desde el mismo momento en que el Papa Pío IX designa a San José como patrono de la Iglesia, y además San José es patrono de nuestro país y de una serie de instituciones. Entonces, el trasfondo de todo esto en la encíclica del Papa es el tema de la paternidad. De alguna manera ustedes, entiendo, en esta iniciativa, yo lo conozco a Carlos y a varios de ustedes, hemos conversado esta iniciativa del Rosario de Hombres, es justamente ir a las fuentes, y la fuente de toda paternidad es Dios Padre. Y justamente en este tiempo de Cuaresma, eso es lo que se nos está presentando, y es justamente el Evangelio de hoy día, y como en las cosas de Dios nada es casual, ese pasaje del capítulo 5 de San Juan lo voy a tomar para comentar algunas cosas de esta carta encíclica y que puedan de repente ustedes ayudarlos en esta meditación sobre el santo patrono de este Rosario de Hombres que ustedes promueven, muchos de ustedes. Y entonces, el Evangelio de hoy día, si ustedes han leído este Evangelio, corresponde a la segunda peregrinación de Jesús a Jerusalén, que relata el Evangelio según San Juan. Relata 3 peregrinaciones a diferencia de los sinópticos. Esta es la segunda, la primera en la que vimos el tercer domingo de Cuaresma, cuando purifica el templo. En esta tercera aparece ese hombre paralítico que llevaba 38 años postrado al borde de esa piscina de Betesda y que no lograba ser curado. Y el Señor lo cura. Este hombre no pide nada, el Señor lo cura. Y entonces la Iglesia nos enseña que esto lo que significa es que se está abriendo el tránsito del régimen de la ley al régimen de la gracia, usando la terminología de San Pablo, pero que lo que está planteando es que Jesucristo, a quien San José cuidó, es la fuente que nos purifica, que nos salva y que nos conduce al Padre. Y en las discusiones que tiene con los judíos a raíz de esta curación en sábado, entonces Jesús va a mencionar de manera análoga como mencionó en el caso de el diálogo con Nicodemo, va a mencionar el misterio trinitario. Porque Jesús, ¿cómo responde a estos que cuestionan que haya curado en sábado? A ese paralítico que le haya dicho, toma tu camilla. Jesús les empieza a decir que Él y el Padre, que Él no hace nada por su cuenta, que Él hace y todo lo que dice el Padre, y se refiere a Dios Padre.
Es decir, el misterio trinitario es fundamental. Es el misterio principal de nuestra fe. A Nicodemo va a hacerle referencia del misterio trinitario en referencia al Espíritu Santo. Es decir, está diciendo que Dios es una comunidad de tres personas, comunidad de amor. Y nosotros somos imagen de Dios. En consecuencia, los seres humanos también somos comunidad de amor. Y la comunidad de amor en Cristo, en el plan revelado del Padre, en el designio providente del Padre, está centrado en la familia. Y la familia, en el sacramento del matrimonio, necesita de un esposo, una esposa, y el Señor bendice a algunos de los matrimonios, pero con hijos, pero los matrimonios son signo del amor de Dios, de la comunión de amor entre las criaturas humanas. Y entonces vemos cómo San José, en estos roles que el Papa Francisco identifica en su paternidad, y los voy a mencionar, son 7. El primero es San José es Padre amado, el segundo Padre de la ternura, el tercero Padre de la obediencia, el cuarto Padre en la acogida, el quinto Padre en la valentía creativa, sexto Padre trabajador y séptimo Padre en la sombra. Y claro, cada una de estas dimensiones que hacen al quehacer de la vida de San José, que se desprende de los evangelios, y lo que se saca como conclusión de lo que señalan los evangelios, hacen ver la preocupación por el cuidado de María y de Jesús, resalta esa característica en José, similar a la que tenía el José, hijo de Jacob, que el Señor se le revela en sueños. ¿No? Y hay 4 sueños, se mencionan estos 4 citados por San Mateo, pero nosotros tenemos que hacernos la pregunta, que creo que es pertinente. Jesucristo, que es Dios verdadero, así sea niño, claro, como niño pequeño recién nacido necesita cuidados humanos, quiso recibir cuidados de otras criaturas humanas. Y creció en gracia y sabiduría, y llamó a José Padre, hasta que en el pasaje, cuando tiene 12 años, en el pasaje del Rosario, contemplado en el misterio del Rosario, quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, le va a decir a María, no es que, ¿por qué me buscaban? No sabían que tenía que encargarme de los asuntos de mi Padre. Es decir, Jesús rápidamente tiene conciencia de esa doble filiación. Es hijo de Dios Padre, José no es su padre en el sentido pleno, José es su custodio, pero él acepta la doble filiación. Y eso es pertinente porque nosotros también tenemos doble filiación. Nosotros somos hijos de nuestros padres biológicos, pero además somos hijos de Dios Padre. Pero eso es porque Jesucristo nos ha hecho sus hermanos. Es uno de los frutos de la redención. Y eso es porque la nueva creación en Cristo Jesús lo que está haciendo es formar una nueva familia. La familia de los hijos de Dios. Y eso para que ustedes mediten, alguna vez lo he comentado con alguna persona, habría que ver entonces si es que lo que es pertinente es el rosario en familia, rosario de varones, rosario de mujeres, rosario de niños, rosario de jóvenes, pero que desde luego no se convocan un rosario en familia, oración en familia en la Eucaristía. Porque nosotros
por vocación estamos llamados a hacer comunión de amor. Y claro, José hace esa obra porque el designio del Padre es que el niño nazca en el seno de una familia. Nosotros la llamamos la Sagrada Familia de Nazaret, que va más allá de la filiación biológica, porque es el designio providente del Padre. Es decir, la nueva creación no es resolver solamente problemas temporales, sino la nueva creación, el designio del Padre es una nueva familia, y Jesucristo justamente en este pasaje del capítulo 5 de San Juan, con la curación de ese paralítico 38 años postrado, lo que nos está presentando es que Él nos lleva un éxodo, y ese pueblo de la primera alianza estaba postrado, 38 años en ese hombre, y se tiene que poner en pie. Y nosotros nos tenemos que poner en pie para seguir al Señor. Para seguir al Señor que nos lleva a la casa del Padre. Y para entrar en la casa del Padre, nosotros necesitamos llenarnos del amor de Dios. Y llenarnos del amor de Dios tiene un doble significado. El significado de que ese amor infinito, amor agape, nos purifica, y simultáneamente ese amor agape hace que nosotros podamos vivir el tránsito que Jesucristo en su Pascua ha realizado para que nosotros con Él atravesemos esas cañadas oscuras y venzamos el individualismo. Porque el individualismo de la criatura humana se manifiesta claro en el pecado, el egoísmo, las ideologías, la soberbia, pero el individualismo tiene también una herida natural. Y es que nosotros, en la vida natural, cada uno de nosotros muere solo. Y en Jesucristo, el que es inmortal, asumiendo la naturaleza humana, Él ha querido morir por nosotros, obediente hasta la muerte de cruz, y Él muriendo por nosotros, nadie lo mató, Él eligió para manifestarnos a nosotros ese amor extremo que se va a manifestar de manera plena cuando nos toque el tránsito de la vida presente a la vida eterna, y que va a significar que no vamos a hacer ese tránsito ya no como individuos, sino lo tenemos que hacer en comunión de amor con Jesucristo. Pero si es que esa comunión de amor con Jesucristo no la alcanzamos en la vida presente, cuando llegue el momento del tránsito, nosotros nos vamos a alejar de Jesucristo. Pero nosotros no sabemos si amamos a Jesucristo en sí mismo. Y por eso el apóstol San Juan en la primera carta nos dice que quien dice que ama a Dios a quien no ve, y no ama a Jesucristo a quien ve es un mentiroso. Y entonces la oración es para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como el Señor también lo dirá, luego de la última cena en el discurso sacerdotal, capítulo 17 de San Juan, la voluntad de Dios es que seamos uno, como Jesucristo el Señor y el Padre Eterno son uno para que el mundo crea. Y entonces esa revelación que la tenemos en Jesucristo, Jesucristo la quiso vivir para purificar las relaciones que no son de comunión, tanto en el matrimonio como en la familia. Y por eso se necesitaba que José intervenga. No era simplemente un rol utilitario, necesitamos a alguien que cuide, alguien que trabaje, alguien que sea proveedor, porque claro, la mirada del rol del padre y de la madre solamente en tanto bienes temporales hace injusticia al don de la maternidad y al don de la paternidad. Porque Dios es Padre y Dios ha querido que Jesucristo tenga un padre biológico y tenga una madre. Claro, biológico no en el sentido de la procreación natural, pero sí en la responsabilidad y en el testimonio que de padre llevó adelante José. Entonces, con esto en mente,
les comento brevemente algunas de las cosas que nos dice esta carta encíclica, tratando de aplicar lo que hemos dicho a la figura de San José, pero que también tiene que aplicar a cada uno de nosotros. Y entonces, si nosotros no nos damos cuenta que el plan de Dios es formar una familia, la familia de los hijos de Dios, en una comunión de amor, en un vínculo que es más fuerte que los vínculos temporales. Y si no nos damos cuenta que para eso necesitamos la oración, y la oración del rosario es contemplar los misterios de Jesucristo, y los misterios de Jesucristo se nos revelan porque nos comprometen a nosotros, y en los que corresponde a la participación de San José en el misterio, en los misterios del Santo Rosario, que claro, San José no aparece explícitamente. Pero toda la vida de Jesucristo es misterio, y toda la vida de relación que tuvo Jesucristo con José es misterio que nos revela quién somos nosotros y quiénes son los padres. Y entonces el Papa señala, primer punto, dice Padre amado, y hace cita de San Juan Crisóstomo y del Papa San Juan Pablo II, porque ese asentimiento de José para acoger a María fue un servicio a la encarnación, y diríamos a la redención, como agrega el Papa San Juan Pablo II, porque efectivamente en tiempo de José y de María, una mujer sola, desposada, que quedaba gestando, era pasible de la pena de muerte por lapidación. José había decidido no repudiar a María, pero ante solo en sueños el anuncio del ángel, José acoge a María en su casa. Y eso es lo propio del discípulo, que el discípulo escucha la voz de Dios, y eso aparecerá en el capítulo 19 de San Juan, cuando en la cruz Jesús le va a decir al discípulo amado: he ahí a tu madre, y el discípulo amado va a acoger a María. Es decir, nosotros acogemos a María imitando lo que antes hizo José, y acogemos a María porque María es nuestra madre, madre en el orden de la gracia, y porque lo más importante de los padres biológicos y las madres biológicas es cuidar la vida de gracia de sus hijos, porque nosotros no somos dueños de ninguna criatura humana. Es decir, los padres tienen los hijos, pero todos nosotros somos de Dios. Y en esto ayuda la figura de San José, llamado el castísimo esposo de la Virgen María, porque la castidad es una virtud que hace que nosotros respetemos la integridad de la persona y la integridad del don. ¿Qué significa eso? Que nosotros, heridos por el pecado, no sabemos amar. A lo que le llamamos amor es un amor egoísta, un amor muchas veces posesivo. Muchas veces los padres se sienten dueños de los hijos, o los esposos se sienten dueños de las esposas dueños de los esposos. Y la verdad es que nosotros todos somos de Cristo y Cristo es de Dios, nos dice San Juan. Y entonces el amor agape, que es el que purifica, el amor que brota del costado abierto de Jesucristo en la cruz, pero que definitivamente el amor que el Señor le comunicó a José y a María, porque vivían en comunión de amor. Y eso se revela en el tránsito de San José, porque el tránsito de San José, que es antes de la Pascua de Cristo, la Iglesia, como nos dice el Papa, muchos ponen a San José como patrono de la Santa Muerte, porque San José murió al costado de María y de Dios, encarnado. Y entonces en José se cumplió en primer lugar eso que
tiene que cumplirse en nosotros, es decir, no un tránsito a la nueva vida solos, porque justamente la comunidad de amor en Cristo lo alcanzaremos en plenitud, no en la vida presente, pero ahora tiene que empezar. Y para eso necesitamos la oración, necesitamos contemplar el misterio de Jesucristo, para eso es el Santo Rosario, y el misterio de Jesucristo nuevamente es que seamos uno. Él, el primogénito, se ha hecho primogénito de muchos hermanos y el unigénito. Y entonces Jesús amó a José. Y José enseñó a Jesús las cosas que como niño hebreo necesitaba saber, pero José, diríamos, es el primer discípulo amado. Y nosotros, igual que el discípulo amado del capítulo 19, igual que José, tenemos que ser discípulos amados. Y hacer oración es hacer la voluntad del Padre. No hay oración sin hacer la voluntad del Padre. Porque la obra de Jesucristo es una nueva creación. Yo le cito a la gente para entender este misterio, cómo el despliegue de la creación del ser humano se ha realizado en la revelación en dos momentos. El primero, al sexto día, como relata el capítulo primero, versículo 26 y siguientes del Génesis, cuando luego de la creación de todo lo natural y de las aves, los animales, las plantas, el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Sexto día. Y luego en el capítulo primero, versículo 26 y siguiente de San Lucas, María responde ese hagamos con el hágase. Y José, ya prefigurado, incluso en el José hijo de Jacob, también el mismo faraón les decía, vayan a José y hagan lo que les dice. Y José también hace lo que el Padre dice, incluso en una revelación por sueños. Y entonces, si nosotros no nos damos cuenta que si rezamos el rosario, si hacemos la liturgia de las horas, si vamos a la misa, si buscamos a Jesucristo, es porque tenemos que hacer la voluntad del Padre. Eso el Señor nos enseña en el Padre Nuestro. Lo hemos visto en los primeros días de Cuaresma y nosotros decimos todos los días, lo hemos dicho hoy día también, hágase tu voluntad, como en el cielo. Pero Jesús en Getsemaní también va a decir, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces, diríamos, San José los acompaña en la relación del Padre, en la oración del Padre Nuestro en el Santo Rosario. Y diríamos, el Santo Rosario contempla los misterios de Jesucristo y los contemplamos, los tenemos que contemplar trinitariamente, que es como veía María y como veía José. Y María ahora en plenitud, porque ella es asunta al cielo. Entonces, un Santo Rosario que no sea trinitario, claro, cojea, sobre todo porque empezamos el Santo Rosario haciendo la señal de la cruz, rezando el credo, el misterio de nuestra fe. Y entonces, para ponernos en pie y para dejar esa postración que yo me imagino que es lo que los motiva a ustedes, porque sí, en la sociedad contemporánea los varones creen que no hay que rezar. Creen que la oración, el rosario es para las mujeres, para los niños. Entonces ustedes, como otros hermanos en otras partes del mundo, son pioneros. Pero claro, ustedes tienen que, contemplando los misterios, crecer en esa contemplación para que puedan
encontrar el designio singular de santidad que el Señor les está revelando, porque eso el Señor no lo hace cuando nosotros estamos en oración. Y el rosario es una oración contemplativa. Y por esa razón tenemos que ser discípulos amados. José fue padre amado porque fue discípulo amado, amado por el Padre que lo escogió para que sea el custodio de su hijo único encarnado. Pero José también es padre de la ternura. Y la ternura en relación a lo pequeño, a lo frágil. Y claro, cuidó al niño, cuidó a María. Conversaba con una persona y yo intercambiaba ideas. Y claro, nosotros creemos equivocadamente que la mujer es el sexo débil. Pero en realidad, la mujer es más fuerte que el varón. Y es más fuerte porque va a dar vida. Probablemente ningún varón podría llevar adelante una gestación y menos un parto. Pero claro, el mundo, no sé de dónde viene esto del sexo débil, pero yo creo que definitivamente no viene de Dios. Porque la única criatura humana de pie en el Calvario fue una mujer, y es María. Y entonces la fortaleza de María está unida a la ternura, a la delicadeza, pero ambos cuidaron del niño. Pero ese niño que cuidaban era el Todopoderoso, que se había bajado hasta hacerse recién nacido, para que nosotros nos demos cuenta que nosotros tenemos que ser humildes y mansos, porque la ternura que revela Dios es para que nosotros nos demos cuenta que Él viene a buscarnos a nosotros, ovejas perdidas, y ha hecho todo el recorrido del ciclo vital humano, incluido la muerte, para que nosotros podamos vencer y alcanzar la vida verdadera, la vida Zoé, la vida gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces la ternura, claro, contemplar a María despierta ternura. El rosario despierta ternura, porque nos lleva a rememorar a nuestras madres, la vida intrauterina, pero paradójicamente no decimos nuestros padres, porque los padres a veces, justamente porque les falta oración, están un tanto desorientados, los padres y también los varones. Y por eso creo que es pertinente invitar a los varones, pero el llamado no acaba en las jornadas una vez por mes, sino tiene que ir con el encargo de que recen en su casa. No sé si lo están haciendo, pero si lo están haciendo, bendito sea Dios, porque eso es a lo que estamos llamados, a ser comunidad de oración. El tercer punto que menciona el Papa es que José es padre de la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con ser discípulo amado, porque para ser obediente tengo que escuchar. Y si yo no escucho, no puedo ser discípulo. Y si no sé a quién escuchar, puedo ser discípulo de cualquier mensaje. Y en realidad, como el mismo Señor nos dice, les dice a los apóstoles y a nosotros en el mismo momento del lavatorio de los pies, cuando Pedro se niega a que Jesús, el Maestro, le lave los pies, Él les dice, dicen bien, pero si yo hago eso es para que ustedes hagan lo mismo. Pero hacer lo mismo no es un simple ejemplo. Diríamos, imitar a Jesús no es posible simplemente con ejemplo. No es que yo con un esfuerzo humano trato, entre comillas, de hacer lo que Jesús hace. Eso no lo podría hacer ninguna criatura humana, ni todas las criaturas humanas juntas. Es una relación de gracia, sacramentum y exemplum, nos dice el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, en el segundo tomo, en el capítulo 4. Y entonces, ¿qué implica eso? Que Dios esté en nosotros. La gente cree que la fe es algo. La carta a los Hebreos, lo he citado muchas veces, seguro Carlitos me lo ha escuchado,
porque lo ando repitiendo a cada rato. Capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la hipóstasis de la esperanza. En las traducciones se usan una serie de términos que no corresponden a la palabra hipóstasis, que es el original en griego, y que la Iglesia usa la traducción de hipóstasis como persona y como sustancia. Es decir, la fe es Dios ya en nosotros. Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el día de nuestro bautismo, nosotros somos templo de Dios. Pero para que Dios crezca en nosotros, necesita alimentarse de Dios, como un niño nacido en el útero materno se tiene que alimentar de su madre. Y además, por ser la palabra, se alimenta de la palabra que Él nos dirige a nosotros. Es decir, en la medida en que nosotros guardamos la palabra como María, Jesucristo en nosotros mejor, la Trinidad Santísima en nosotros crece y entonces nos cuida y nos hace capaces de hacer lo que el Señor hizo y aún cosas mayores, como dice justamente en este capítulo 5, el Evangelio según San Juan. Y entonces la obediencia no es algo que uno hace contra, resistiéndose. La obediencia es consecuencia de que Jesucristo, que el Verbo eterno, que el Espíritu Santo y el Padre en nosotros se manifiestan. Y entonces nosotros, como José, escucharemos al Señor que nos habla y aún dormidos haremos su voluntad. Así no lo entendamos. Porque imagínense que le digan a un varón que está desposado con una mujer, que está gestando y él no es el padre, que le digan que acoja a esa mujer y a ese niño como propios, es algo que no se puede hacer humanamente. Es un don sobrenatural, es la manifestación, la epifanía singular de Dios en cada persona. Y esa es la fe, y esa es la esperanza, y esa es la caridad. En consecuencia, lo que nosotros necesitamos es ir a Jesús como fuente. Y Él nos enseñará a orar, porque nosotros no sabemos orar. Y por eso es que Jesús va 40 días al desierto y hace ayuno y oración, para purificar la oración de los seres humanos de todos los tiempos. Y claro, la oración del rosario es una oración cristiana, contemplar a Jesucristo con los ojos de la Sagrada Familia, alimentando a Dios en nosotros, en nuestro sentimiento de fe. Porque cuando mi fe es, Señor, hago tu voluntad, mi oración es, hago tu voluntad, mi fe crece. Yo le puedo pedir al Señor lo que sea. Una persona me preguntaba, ¿y le puedo pedir al Señor que me gane la lotería? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Pero tengo que agregar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Él sabe mejor si es que para mí ese dinero extra obtenido, entre comillas, fácilmente va a ser de destrucción o va a ser para mayor comunión. Entonces, en nuestra oración, ese hágase que decidimos en el Padre Nuestro es fundamental. Y de alguna manera también ese hágase está presente en el Ave María, ¿o no? Por supuesto. ¿Cómo está presente en el Ave María? Porque María le responde al arcángel, justamente. Hágase según tu palabra. El hágase, la primera criatura humana que responde al hágase con plena conciencia es María. Y el hágase es la respuesta al hagamos del capítulo 1, versículo 26 y siguiente del Génesis. Ese hágase, cuando nosotros lo hacemos con plena conciencia en el seno de nuestra familia, somos creados. El Señor nos va a convertir. Yo no me convierto porque hago cosas. Yo me convierto cuando amo la voluntad de Dios. Y entonces la obediencia, por eso es tan importante. Porque el pecado entra por desobediencia. La tentación de la serpiente
a nuestros primeros padres es: toma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque así vas a ser como Dios, como aparece en ese fresco de la Capilla Sistina, Adán estirándose para tocar el dedo de Dios. Pero es Dios que viene a nuestro encuentro. Nosotros no podemos elevarnos por nosotros mismos. Y entonces la obediencia que resalta el Papa en San José, que se expresa de muchas maneras, pero José cumple toda la ley, todos los profetas. Y nosotros sabemos que amar la ley y los profetas es el mandamiento nuevo, amar como el Señor nos ama. Y claro, ese mandamiento nuevo sabemos que es nuevo y es antiguo. ¿Qué es lo nuevo? Como el Señor nos ama. Y el Señor nos ama misericordiosamente. El amor está unido al perdón. Amor sin perdón no es amor. Y el amor que el Señor nos derrama es amor agape. Es donación no de algo, sino de nosotros. Esa es la castidad. Eso es lo que ahora el mundo, desde la revolución sexual, incluso antes, ha envenenado a las familias. Yo le digo a los esposos, a los matrimonios, que hay dos trampas que están impidiendo que las familias vivan como es el plan de Dios. Y el primero es que buscan primero la añadidura y luego el reino de Dios. El Señor nos dice claramente: busca primero el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. La serpiente nos mete en la desconfianza. Oye, si tú no lo haces, al Señor no le importan tus necesidades temporales. Y entonces, muchas veces las personas postergan a Dios por las cosas pasajeras. Y muchas veces la oración es para obtener cosas pasajeras. Y el segundo engaño es el tema de la sexualidad, que tiene que ver con la castidad. Y José es el esposo castísimo. Y la castidad, le repito, es amar la integridad de la persona, no solo el cuerpo. Porque hay gente, no hay un vasito. No tienen un vasito. Hay gente que cree que nosotros amamos partes del ser humano. Y es que efectivamente, probablemente, no sé, acá hay varios esposos, ¿no? ¿O no? ¿Cuántos son casados? Levanten la mano. Los casados. Habrá viudos, viudas, también han sido casados. Entonces, los esposos generalmente en la sociedad contemporánea, que ya ha perdido conciencia de lo que es la castidad, el mundo induce a que se enamoren. Y se han enamorado alguna vez, ¿no? Y se han enamorado seguro más de una vez. Y se enamoran generalmente por el cuerpo. La gente se enamora por el cuerpo y el mundo por eso exalta el cuerpo. Nosotros el cuerpo humano es glorioso, pero no lo dividimos de nuestra alma espiritual porque somos seres compuestos en unidad. Y justamente la castidad es amar la unidad de la persona. Porque si aman solo el cuerpo, luego al cabo de un tiempo dicen ya no me gusta. Y muchas personas no les gusta su propio cuerpo. Y eso es porque en el fondo rechazan a sus padres, porque el cuerpo lo recibimos de nuestros padres. Nosotros nos parecemos a nuestros padres. ¿O no es así? Sí. Y si es que yo digo no me gusta mi cuerpo, es decir, yo estoy rechazando a mis padres. Consciente o inconscientemente. Y claro, esa mentalidad tiene que ser purificada. Para eso se necesita ir a Jesucristo, porque es el amor de Dios que Jesucristo de junto al Padre nos comunica, lo que nos purifica. Entonces, por eso es importante la integridad de la persona. Yo quería hacerles un ejemplo con el agüita, pero no llega. Entonces, lo otro es que es la integridad del don. La integridad del don es la integridad del amor. Y es que el amor humano, que es amor eros y amor filía, esto lo señala el Papa Benedicto en su primera encíclica, Dios es amor,
ha sido purificado porque Jesucristo nos ha amado y nos ama como verdadero hombre, pero también nos ama como Dios verdadero. Y el amor de Dios es agape, donación total. Nosotros, en la vida presente, no podemos amar totalmente. No podemos donarnos totalmente porque nosotros todavía tenemos necesidades pasajeras. Ese momento del amor extremo, por eso es el momento de la cruz. Porque Jesucristo, asumiendo su naturaleza humana, la naturaleza humana, Él entrega así todo su cuerpo en la cruz, todo su ser personal de Dios, pero en naturaleza humana, al punto que asume la lejanía de Dios, consecuencia del pecado. Por eso el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo que dicen nosotros los pecadores. Es decir, llegó al extremo de asumir nuestros pecados para experimentar la lejanía de Dios. Y experimentó la muerte para vencer la muerte y que nosotros no experimentemos la muerte solos, porque ninguna criatura humana nos puede acompañar en el momento de la muerte. Ninguna criatura humana que peregrine con nosotros. Solo el cielo. Pero Jesucristo nos acompaña en persona. Y entonces por eso es tan importante la castidad, porque sin esa virtud nosotros en el momento decisivo nos vamos a alejar del Señor. Porque el pecado hace que uno se aleje de la luz, como lo veíamos en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Pero el Señor viene a rescatarnos, no una luz que nos ciegue, sino una luz que nos purifique. Cuarto punto, me estoy excediendo más de la cuenta, disculpen, es Padre en la acogida, y claro, acoge a María, pero como santo en el cielo también nos acoge a nosotros, nos acompaña con su oración y la Iglesia por eso lo reconoce como patrocinio de la Iglesia, porque la Iglesia está significada en María, la Iglesia tiene el tesoro de la gracia que nos comunica el Señor en el Espíritu Santo. Finalmente, o en el quinto lugar, Padre de la valentía creativa, porque claro, José, cuando llegan a Belén y no tiene posada, José se las ingenia y adecúa esa gruta para que el Señor pueda venir a este mundo que no lo acoge. También es Padre trabajador, Papa, patrono del trabajo. Papa Pío XII lo nombró patrono del trabajo, si no me equivoco, el Papa, León XIII, desde el momento de la Rerum Novarum, y finalmente es Padre en la sombra, porque en realidad, igual que todos los padres biológicos o los padres espirituales, nosotros no somos verdaderos padres. Tenemos un solo Padre, que es el Padre en el cielo. Y entonces es en Dios Padre donde nosotros tenemos que descubrir la fuente de todo bien, y Jesucristo nos conduce al Padre. Muy bien, hermanos, yo me detengo acá y les agradezco por su paciencia, sobre todo a Carlitos. Que No, pero al contrario, padre, encantadísimo de... Bueno, yo he aprovechado para comentarles algunas cosas que en algún momento he pensado sobre esta iniciativa de Rosario de Hombres. Con la que ya les he dicho, ¿no? Que el tema de la pelea es por la oración. Esa es la tercera tentación en la versión de San Lucas, es la del pináculo del templo. Este año no hemos escuchado las tres tentaciones porque Marcos no menciona cuáles son. Pero ustedes saben que el demonio llevó a Jesús a lo más alto del templo. Es decir, el demonio no tiene problema de llevarnos al templo. No crean que el demonio no nos lleva al templo. Sí nos lleva al templo. Pero el demonio lo que quiere es que nos pongamos por encima del Señor, porque el templo es Jesucristo.
Y que nuestra oración, estar en el pináculo del templo, es: Señor, tú dame todo lo que yo te pido. Y claro, la oración del Señor es: hágase tu voluntad. Entonces la oración tiene que ser purificada, porque nosotros libramos, como dice San Pablo, un combate espiritual, y el combate espiritual es para que no se adultere nuestra fe. Y la única manera de que no se adultere nuestra fe es que si somos discípulos amados y somos personas, familias, comunidad de oración. Sin eso, vamos a ser fácilmente engañados. Y claro, la Cuaresma es para que tomemos conciencia de esa realidad, y por eso es tan importante el Santo Rosario. Pero el Santo Rosario es para sostener la oración fundamental, y la oración fundamental es la misa, que se resume en el Padre Nuestro. Nosotros aprendemos a orar en la misa. La misa es una oración y la Sagrada Escritura es un libro de oración. Y por eso escuchar al Señor es aprender a orar. Ya, Carlitos, ahora sí. Está bien. Ahí no tienes tu otro micro. Yo todavía tengo. No necesito. Ya me acostumbré a rezar así, sin micro, sí, a capela. Así es. Bueno, padre, muchísimas gracias. Pero en realidad esta reunión le pertenece le pertenece a la parroquia, ¿no? A mí me han invitado también, me han sentado al lado suyo. La parroquia ha asumido entonces la iniciativa, porque claro, así y yo a donde voy hago lo que me dicen. Muy bien, muy bien, padre. Bueno, el Rosario de Hombres tiene como patrono a San José, ¿no? Nosotros decimos glorioso y castísimo San José, patrono y protector del Santo Rosario de Hombres, ruega por nosotros. Bueno, lo que busca el Rosario de Hombres es justamente imitar a San José. San José ha tenido, digamos, una vida de oración plena cuando estaba con Jesucristo, ¿no? Porque orar es hablar con Dios, ¿no? Y imagino a San José hablándole a Dios de chico, de adolescente, en su crecimiento. Entonces, la inspiración del Rosario de Hombres principalmente es para la oración, para que nos lleve a Cristo, nos ayude a santificarnos, ¿no? Y, por supuesto, nos lleve a la primera oración que hay para con Dios, que es la Santa Misa, la Eucaristía, ¿no? El Rosario de Hombres nace en base a en base al ataque constante que hay contra los hombres y contra la fe en un mundo secularizado, ¿no? Siempre nos han querido encerrar en los templos, nosotros nos manifestamos en la calle. Después, también el ataque a la familia siempre ha sido, han empezado con el hombre, porque es la cabeza de la familia, ¿no? Así como San José era responsable de la Sagrada Familia, ¿no? Cada hombre tiene su responsabilidad con su propia familia, ¿no? Y qué mejor forma de destruir la familia que atacando al hombre, ¿no? Destruyen al hombre, le dicen machista, le dicen una serie de cosas, que puede haber machismo, puede haber varias cosas, pero no todos son así. Justamente por eso que forman familia, terminan formando familia. Y el Rosario de Hombres muestra al hombre, ¿no?, que debe orar, debe rezar. No es un movimiento, Rosario de Hombres, no es tampoco ni una asociación ni nada por el estilo. Es simplemente una devoción que aparece con la reparación
a los agravios al Inmaculado Corazón de María. Por eso es que lo hacemos los primeros sábados de mes, ¿no? Y luego, acompañando a la Virgen María, porque el Santo Rosario no es que uno le rece a la Virgen María, sino es una oración mariana, porque María nos acompaña, ¿no?, a rezarle a Cristo, a contemplar la vida de Cristo, a contemplar el Evangelio. Entonces, del lado de María, los hombres nos arrodillamos públicamente y manifestamos nuestra fe, ¿no?, en sumisión, por eso es de rodillas, en sumisión a Cristo, ¿no?, con el acompañamiento de María. Otra cosa más que puedo decir al respecto es de que, bueno, nosotros tendemos a rezar en latín, tratamos de ir al latín. Primero porque el latín es el idioma oficial de la Iglesia. Segundo porque el latín no se presta a ser manipulado por la ideología de género, ¿no? Tercero, es nuestro idioma materno, el castellano, ¿no?, y varios idiomas derivan del latín. Y cuarto, que las oraciones del latín siempre son las mismas oraciones, no se van deformando, ¿no?, como ocurre con el castellano, que van agregando a la gente, va agregando algunas cosas. En cuanto reza el latín, ya se mantiene a lo que es la lectura de la oración, por lo tanto lo mantiene. Después, el demonio ha sido atormentado durante casi 2000 años en latín, entonces le vamos a recordar sus tormentos para que no nos moleste, ¿no? Básicamente de eso se trata el Rosario. Primero, reparación al Inmaculado Corazón de María. Segundo, llevar la fe a lo público, ¿no? Y tercero, rescatar al hombre que se ve amenazado por las corrientes ideológicas, que toda ideología es satánica, ¿no?, actuales. Es lo que yo quería, un comentario, padre, a ver qué nota saqué. Lo que yo creo que está muy bien, ¿no? Solamente agregaría que nosotros tenemos que tomar conciencia que nosotros somos templo de Dios, ¿ya? Nosotros estamos consagrados del bautismo, el Señor habita en nosotros. Nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras miradas, porque el Señor las percibe. Y claro, nosotros tenemos que darnos cuenta que toda nuestra vida tiene que ser oración. Y la única manera es que nos demos cuenta, justamente por eso ayuda también el ejemplo de San José, es que Dios ha trabajado. Dios ha hecho en Cristo Jesús todas las cosas que nosotros hacemos. Jesucristo está dispuesto a hacer con nosotros todo. Lo único que no va a hacer con nosotros es pecar. Entonces nosotros llevamos al Señor al espacio público cuando tenemos conciencia de que somos templo de Dios. Las manifestaciones, diríamos, de oración, devocionales, ayudan para que más personas puedan tomar conciencia de esa verdad. Pero esa verdad es parte de nuestro ser. Por eso les hacía la referencia a Hebreos 11:1. Y eso es muy importante, porque eso lo hemos olvidado. Es más, este año, bueno, no hemos leído el pasaje del capítulo 4 de San Juan, que es el diálogo de Jesús con la samaritana, y que justamente le dice que tenemos que ser adoradores en el espíritu y en verdad. Eso implica en todo momento y en todo lugar. ¿Y por qué somos adoradores? Porque el Señor está en nosotros. Y claro, San José no tenía esa gracia, pero San José tenía ante sus ojos al niño que crecía. Y María y él cuánto hablarían.
Y José por eso es que se llena tanto en esa contemplación, que no hay ni una palabra de San José en todos los evangelios. Y entonces, la pelea es por la oración. La pelea es, por eso en Getsemaní el Señor les va a decir, luego de que les ha anunciado los acontecimientos inmediatos, luego de la respuesta de Pedro y de Judas, en Getsemaní el Señor les va a decir, oren, una hora, velen, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en San Lucas están los 11. En Mateo dice que son 3, los otros no. En Lucas son los 11, en la iglesia. No está Judas, que ya salió, pero se duermen. Entonces, claro, nosotros, la iglesia peregrina, la tentación va a ser para dormirnos en oración. Y claro, uno tiene por eso que vivir en la presencia del Señor. La gloria de Dios está dentro de nosotros. Nuestra vida es que poco a poco nos transfiguremos. Porque si el Señor está en nosotros y no se nota, es porque nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra relación con el Señor es una relación que no es de oración. Nosotros somos seres de relación, Dios es ser de relación, nosotros somos su imagen y la oración es relación. Es más, la oración es la persona de Jesucristo. La oración no son cosas que nosotros decimos. La oración es el Verbo eterno unido a la naturaleza humana, lo divino y lo terreno, lo divino y lo humano, lo eterno y lo temporal. Las oraciones devocionales es para que tomemos conciencia de esa realidad y para que la vivamos. El peligro de las devociones es que me quedo en la devoción. Y claro, el Señor quiere que nos levantemos y lo sigamos. Y entonces ustedes necesitan tomar conciencia de que toda la iglesia y el mundo y la creación entera espera que nosotros seamos personas de oración. Cuando nosotros vemos por qué hay problemas, no es porque los malos hacen mal, sino porque nosotros que hemos recibido el don de la fe, que hemos recibido los sacramentos de Jesucristo, que decimos que tenemos fe, que nos decimos clérigos y nos decimos laicos comprometidos, nosotros no somos personas de oración. Estamos dormidos. Y entonces la creación entera espera que nosotros nos manifestemos. ¿Cómo nos vamos a manifestar? En la medida en que tengamos conciencia de que no somos casa deshabitada. El Señor está en nosotros. Los templos nos lo recuerdan, pero especialmente el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, es para que esas personas que son ministros de Jesucristo actúen conforme a la voluntad del Señor. Pero a veces los esposos, los matrimonios y los clérigos no lo vivimos y no lo enseñamos. Claro, este tiempo es para volver a la fuente, para vivir en plenitud la Pascua. Entonces, yo les diría, a mí me alegra la iniciativa. ¿Cuántas veces he querido ir, pero siempre, por alguna razón, nunca he podido asistir? Por los horarios, y no sé, no de ustedes, sino mis horarios, que son... Quería agregar algo, padre. Quería agregar el fruto. Rosario de Hombres empezó el año mayo del año 2022, ¿no? El primer Rosario de Hombres fue en la Plaza de la Bandera. En ese rosario se confesaron 600 personas. Asistieron 8 sacerdotes, 600 personas. La verdad que el rosario ya había terminado y seguía confesándose. De esas 600 personas, 400 personas
hacía como 4 o 5 años o más que no iban ni siquiera a misa. Empezaron a volver, ¿no? Una cosa que siempre se les dice a los hombres es de que esta oración tiene que ser diaria, ¿no? La oración diaria es el alimento diario, es la conexión, ¿no?, de santidad, es lo que nos evita el pecado, ¿no?, la responsabilidad. Luego en el resto de rosarios, ¿no?, siempre ha habido más o menos, nunca ha bajado de 60 confesiones, ha sobrepasado las 200, 300 confesiones. Y eso lo vemos, digamos, como que la Virgen está de acuerdo con el Rosario de Hombres, o está trayendo gente que antes no iba a la iglesia. Eso quería agregarle, porque siempre lo invitamos lo invitamos Sí. a usted, ¿no? Hasta ahora no he podido ir. Sí, pero sí, una buena sorpresa tenerlo con nosotros, ¿no? Cuando el Y sobre Señor todo, diga, será. cuando el Señor diga, El problema que mi problema es mi agenda, ¿no? Yo soy muy desordenado en mi agenda, entonces, o sea, yo soy médico de profesión, ¿ya? Y entonces yo como médico, o sea, los médicos, la mayoría de los médicos, por lo menos donde yo me formé, diríamos, un trabajo excesivo, ¿ya? Y entonces yo decía, si es que yo nunca he dicho no para hacer algo, a servir a la gente cuando era profesional, ¿cómo ahora me voy a poner, no, mira, ¿sabes qué? Atiendo solamente en estos horarios, ¿no? Entonces, si es que físicamente y materialmente no es imposible, yo generalmente accedo a lo que me dicen, ¿ya? Pero claro, no siempre se puede. Por ejemplo, ahora tengo un ejemplo. lo están escuchando en la página de Facebook. Ahora estoy bilocado porque no sé qué hora será, pero yo tengo un video que he grabado para poder venir acá. Y tengo que salir porque tengo que entrar para responder las preguntas. Entonces, claro, yo digo, pero eso, y no sé, pues tal vez sea una cosa de soberbia, de vanagloria, de qué será, pero entiendo que es lo que el Señor me está pidiendo, ¿no? Porque el ministerio diríamos, es intensivo, pues porque yo he entrado ya, diríamos, yo le digo a la gente, yo soy sacerdote joven, pero no porque yo sea joven de edad, sino porque mis compañeros de promoción con los que yo me ordené, pues entraron, muchos de ellos eran chicos que terminaban secundaria, y yo entré cuando yo estaba en base 4. Entonces, claro, no es lo mismo, yo no voy a cumplir 50 años de sacerdote. Entonces, claro, estoy haciendo como un intensivo, ¿ya? Y bueno, Padre. Les agradezco por su paciencia. Gracias. Muchísimas gracias, Padre. Y contamos con usted en el momento que Dios quiera. Sí, yo los encomiendo siempre, Sí, porque me genera cierta expectativa, ¿no? Claro, cierta expectativa. Yo creo que la oración es fundamental. Y el rosario es fundamental. Y claro, pero creo que toda mi vida tiene que ser oración. Gracias. ¿Cómo hago que toda mi vida sea oración? Todo el día estar orando. Claro, estar todo el día rezando el rosario no se puede siempre, algunas veces sí se puede, pero vivir en la presencia del Señor, es decir, tomar conciencia que el Señor está en nosotros y ofrecerle todo al Señor. Todo hacerlo con Él, no solo ofrecerse, sino con Él. Lo único que no podemos hacer con Él es pecar. Entonces, cuando digo, ya, voy a hacer esto, lo hacemos, Señor. Entonces, claro, si voy a esto no te lo puedo proponer, ya es porque ya me estoy yendo con el enemigo. Entonces, eso ayuda para que uno se refrene, ¿no? Especialmente los pensamientos, porque ahora la gente no cuida los pensamientos. Como nadie se da cuenta, dice, o pensar lo que sea. Y claro, con esos aparatos de la tecnología, eso destroza a niños, a jóvenes, adultos. Entonces nosotros no podemos pensar cualquier cosa. Y otro día les hablaré de los soliloquios. Bueno. Muy bien, Padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias.
No sé si alguien quiere hacerles una pregunta antes de que se retiren. A ver, por allá levantaron la mano primero. Solo podría un poquito profundizar sobre la fe para poder entenderla un poco. La fe, yo no lo he inventado, eso es lo que nos dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi. La fe no es algo. La gente cree que la fe es una creencia. Entonces, la gente cree que así como tienes creencias naturales, políticas, económicas, sociales, tu mentalidad, entonces la fe es una creencia religiosa. Y bueno, en este caso, católica. Claro, la fe no es eso. La fe incluye eso, por supuesto, pero la fe es Dios en mí. Eso es lo que pasa en el bautismo. Cuando unos padres llevan a algún niño a bautizar, el que celebra le pregunta, ¿qué le piden a la iglesia para vuestro hijo? Entonces la gente tiene que responder la fe y la vida eterna. Y la vida eterna es que conozcan al Padre y a su enviado. Y claro, pero es un niño, lo conocerá pues cuando tenga más de 7 años, en qué momento. Pero ese conocimiento no se refiere a algo intelectual, sino se refiere al amor. Y es que el Señor acampa en nosotros. Entonces, de manera análoga como la encarnación en María, el Señor toma la naturaleza humana, en el bautismo, el Espíritu, la sustancia de Dios, Espíritu puro, Trinidad, comunión de amor, habita en nosotros y tiene que crecer en nosotros. Y para eso Jesucristo se ha hecho alimento. Entonces, Él, que es la palabra, Él se ha hecho alimento. Entonces, su cuerpo, la Eucaristía, sus sacramentos, la Sagrada Escritura y la oración hace que Dios crezca en mí. Cuando Dios va creciendo en mí, llega un momento en que ya no es el hombre viejo el que le impone al hombre nuevo su manera de ser, sino que el hombre viejo se da cuenta que equivocado que estoy, que he hecho de mi vida tantos años y quiere hacer la voluntad de Dios. Y entonces uno se levanta, deja esa postración y uno descubre justamente que de lo que se trata la vida de fe es un nuevo nacimiento, como lo dice Jesús a Nicodemo. Es la vida en Cristo. La gente cree que ser cristiano es seguir una doctrina, que ser cristiano es seguir una moral, no lo dice el Papa Benedicto, numeral primero, de Dios es amor. No, y es el encuentro de amor con la persona, de la comunión de amor de trinitaria que está en nosotros. La Cuaresma es para que yo entre a esa comunión de amor. Diríamos, la Trinidad Santísima se reúne en las 24 horas del día y está esperando dentro de mí para que yo entre en Jesucristo. En la medida en que yo entre en Jesucristo y me dejo abrazar en esa comunión de amor y luego vivo en esa presencia, me doy cuenta que yo soy como la tienda del encuentro, la Chequiná está dentro de mí. Y entonces yo digo, claro, ustedes casados, laicos, tienen obligaciones, no es que dicen ahora se hacen monjes, curas, etcétera, monjas, pero entonces empiezan a ejercer esa tarea de justamente de ser luz del mundo, como Jesucristo quiere que nosotros seamos, siendo luz de Cristo. Y entonces, claro, esa es la fe, la esperanza y la caridad. Son distintas, pero son inseparables. Entonces, ¿cómo yo sé si estoy creciendo en la fe? Según las pruebas. El Señor, como en el colegio, cada cierto tiempo, me hace una prueba. Examen sorpresa. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Alguna dificultad de algún tipo? Si yo me desespero, me derrumbo, yo sé, ya no he crecido en la fe. Pero si yo me desespero y me doy cuenta que el Señor habita en mí, lo que yo tengo que pedir es, Señor, auméntame la fe.
Y entonces voy a mirar de manera diferente esa circunstancia que es prueba. Puede ser que la prueba no desaparezca, pero yo voy a experimentar la presencia de Dios. Entonces voy creciendo en la fe. Y entonces voy teniendo cada vez más hambre de Dios. Voy queriendo todo lo de Dios. Y quiero todo el día estar con Dios y si puedo a todo el mundo. Y entonces, claro, eso tiene que pasar en nosotros. Porque si no se convierte en la fe en algo más o menos, diríamos, establecido, ya formal. Bueno, ya entonces yo voy a misa los domingos y fiestas de guardar, hago una oración todos los días y ya, eso te lo doy. Pero después yo hago lo que me da la gana. Entonces tengo una doble vida. Y claro, eso no es fe. Eso significa que yo estoy tomando a Dios, pero yo me estoy poniendo en el pináculo. Y entonces yo le doy su sitio a Él y el resto para mí. Por eso la gente dice, oye, ya te he dado mucho, ya conténtate. Y no me doy cuenta que todo es de Él. Gracias. Y entonces ahí empieza una vida diferente, ¿no? Que yo me imagino ustedes de distintas maneras la están experimentando y en algún momento todos lo tenemos que experimentar. Por lo menos así yo lo experimenté y por eso dejé la medicina y estoy haciendo estas cosas. Sí, es muy cierto, padre. Aquí hay otra pregunta. Padre, por favor explíquenos más sobre la castidad en el matrimonio. ¿Cómo se practica? La castidad, el catecismo nos lo dice claramente. La castidad tiene que ver con que nosotros descubramos quiénes somos, quién es la persona humana. Entonces la persona humana es revelada en Jesucristo. Nos dice el concilio, está en los evangelios, Jesucristo nos revela quién somos nosotros, es el verdadero hombre. Y entonces la persona humana es un ser compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros no somos, diríamos, discípulos de Platón, de Plotino, porque Jesucristo nos ha revelado que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, todo es una unidad y todo es valioso. ¿Ya? Entonces no es que el cuerpo humano no es valioso, no, el cuerpo humano es valioso, el Señor ama, pero el cuerpo humano no lo puedo separar de mi alma espiritual, porque el mundo actualmente ha producido, esa fractura la tenemos por el pecado, pero el mundo hace que nosotros, por eso les mencionaba que amemos cuerpos. Nosotros los seres humanos amamos, el amor humano es eros y el amor humano es filia, viene del griego. El amor eros no es solamente el amor erótico, no solamente es el deseo carnal de índole sexual, incluye también el amor erótico. Pero el amor eros es más propiamente el querer. El querer, nosotros los seres humanos queremos muchas cosas. La mayoría de las cosas son cosas agregadas e innecesarias. Pero nosotros creemos que si tenemos esas cosas que queremos o personas que queremos, nosotros vamos a ser felices. Esa es la receta del mundo. Yo les digo a los padres, un niño recién nacido sí sabe lo que quiere. Pero poco a poco los padres, la familia, etcétera, hacen que el niño se llene de un montón de quereres, ya cumple su primer año y ya quiere, ya no solamente lo que necesita, sino muchas cosas y la mayoría de ellas no necesarias. Claro, llegan a la adolescencia y entonces aparece el querer en posesivo del cuerpo de otra persona. Y eso viene con el llamado enamoramiento. Una cosa es el deseo y la atracción sexual, que es natural, propio de la naturaleza humana, por el sexo opuesto, pero lo que hace el mundo en la revolución sexual, con esa manipulación de la sexualidad, es que el ser humano trate esa relación con el sexo opuesto como una relación posesiva. Y para eso
separa el cuerpo. Y entonces la mayoría de las personas actualmente, incluidos los esposos, hombres y mujeres, aprenden de la sexualidad en la calle, o en los programas de televisión, o lo que dicen los sexólogos, los psicólogos que no tienen ni idea. Y claro, nosotros en la iglesia estamos omitiendo enseñar eso. Y entonces no tenemos conciencia del ser personal. No tenemos conciencia tampoco de cómo ama el ser humano y qué hace el amor de Dios en nosotros. Y entonces nosotros queremos relacionarnos con otras personas humanas porque somos seres de relación, en la práctica como si fuéramos cosas y de manera utilitaria. Y entonces por eso la gente dice, uno le pregunta, ¿y tú a quién más quieres? Pregúntele a un joven o a un niño. Incluso pregúntale, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Claro, para un padre esa pregunta es medio complicada. Pero un joven, ¿cómo responde? Un niño, ¿cómo responde esa pregunta? ¿A quién le da más cosas? Si es que a quien le da más cosas y quien le corrige menos, a ese le quiere más. Claro, ese niño tiene pues esa idea de querer que es la que tiene el mundo y que seguro es la que tienen también los padres. Entonces, la relación entre los padres y los niños es una relación que no es casta. La castidad es la integridad de la persona y la integridad del don. Y la integridad del don incluye el agape. El agape es el amor gratuito, incondicional, que siempre perdona. Ese amor que lo tengo que recibir de Dios me va a purificar ese eros. Pero la otra forma de amar que tenemos nosotros es el filía. El filía es el amor de transacción. Yo te doy y espero que tú me des. Ese es el amor típico entre los esposos. Cuando alguien cree que da más y que recibe menos, ¿qué pasa? Se siente estafado, reclama, pero claro, ese amor filía y ese amor eros no es suficiente para sostener la relación matrimonial. Ese amor era el que tenía Adán y Eva. Antes de la caída, antes del pecado, ellos podían hacer la alianza del matrimonio natural. El Señor, por eso, cuando le preguntan, ¿y por qué permitió Moisés el divorcio? Mateo 19 va a decir, en el principio no fue así. Porque en el principio no había pecado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora que hay pecado, ¿qué dice el Señor? Yo me comprometo. El matrimonio es de 3. Y Jesucristo es el que purifica el amor de los esposos. Pero claro, la mayoría de las personas llegan al matrimonio creyendo que el amor de los novios y de los recién casados es el que va a sostener su matrimonio. Y claro, ese es un error. Quien va a sostener el matrimonio es Jesucristo. Y los esposos se tienen que ayudar para que Jesucristo esté por encima. ¿Qué le impide? La ira. ¿Qué le impide? Esa vanagloria que es busca primero la añadidura. ¿Qué le impide? La falta de castidad. Entonces la castidad es muy importante. Entonces ahora tenemos adultos que no tienen idea de la castidad. Y claro, no viven la castidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Los esposos tienen que hacer, y todos los bautizados tenemos que hacer todo con Jesucristo. Yo les digo a los esposos, ustedes antes y después de tener intimidad sexual tienen que hacer oración. Una vez le decía eso a algunas personas. Al terminar, alguien se me acerca y dice, Padrecito, pero ¿yo qué voy a pedir en esa oración? Entonces, ¿qué voy a pedir? Más virilidad, más mejor desempeño. No, el Señor sabe lo que tú necesitas. No sé si te falta virilidad o no, le decía. El Señor sabe lo que necesitas, pero lo que necesitamos todos es amar como Él nos ama. Y Él nos ama entregándose totalmente. Entonces, si la intimidad sexual de los esposos, que es la única intimidad sexual que es bendecida por Dios dentro del sacramento del matrimonio, es entrega total,
van a tener la fuente del amor, porque la intimidad sexual es lo más parecido a la Eucaristía. Pero claro, el demonio ha hecho que eso se convierta en algo sucio, en algo que Dios no entra. Y claro, si hacen oración y la gente no aprende eso, esa oración al demonio no le preocupa. Porque hay un demonio que especializado en destruir los matrimonios. Salmodeo, como cita el libro de Tobit. Bueno. Ya, nos vamos. Si no hay más preguntas, agradecerle al padre Tony, agradecerle al señor Carlos White. Ahora que ha tocado el tema del matrimonio, ¿a qué se debe que hoy en día hay muchos matrimonios que se rompen, que terminan? Porque no hay amor, pues, porque no hay amor, no hay integridad del amor. Yendo a Jesucristo. En Jesucristo, lo que ha unido Dios nadie lo puede separar. Sin Jesucristo, pobre de nosotros. Muy bien. Les doy la bendición y me retiro porque ustedes se quieren ir y yo también me tengo que ir. Invítenos a su programa de los miércoles. Sí. Los miércoles a las 11 en Radio María tenemos un programa que hablamos de cosas de fe con nuestro hermano Paco Bazán. Y los jueves tenemos también un programa que en estos momentos se está pasando, se llama Reflexiones Católicas, donde lo que estamos haciendo es que esos dos programas se complementen, porque el formato de Radio María queda corto y entonces profundizamos un poco los jueves. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias a todos ustedes, a la comunidad, Carlitos, y a todos. Gracias, Padre. Gracias a Dios. Llevaré esta agüita. Gracias.